ha tendido a reducir las diferencias entre los países analizados. Eso sería la convergencia económica entre los países. Pues prácticamente esto se puede observar de que en realidad se ha cerrado la brecha para el 2011 entre estos 4 países analizados. Un comentario adicional, que a veces uno dice, ay, bueno, pero ¿qué importa crecer al 2 o crecer al 4? Total, es muy poquita la diferencia. Pues ese crecer al 2 o crecer al 4, como son tasas de interés o tasas de crecimiento compuestas, una diferencia que en tasa de crecimiento es el doble del 2 al 4, resulta que en un periodo de, ahí están los años, en 60 años, se convierte en una diferencia de niveles de 11 a 3. Uno creció más de 10 veces y otro se triplicó. Entonces, mientras, como tú bien dijiste, Japón estaba a la tercera parte de Francia y más, y todavía más abajo del Reino Unido, más o menos. Y gracias a esa tasa de crecimiento, que es 2 puntos más, pero es el doble, llegas a, bueno, al final 32,000, si lo redondeas son 32,000 todos, bueno, Japón y el Reino Unido y Francia por encima. Entonces, cuando nosotros estamos creciendo al 1%, México, que ni siquiera es al 1, quiere decir que de aquí que te dupliques pasan años y años y años. En cambio, si creces a otras tasas, creces al 7, cada 10 años se duplica tu producto. Entonces, si lo piensan en crecimiento, si lo piensan en dinero metido en una cuenta, dicen, ay, mira, me das el 2% y en esta me dan el 4%, me da igual. Pues no te da igual porque como se va este, potenciando, pues un 2% más el 2% otra vez y otra vez y otra vez, por relativo a 4, son crecimientos que hacen exponencial en última instancia el aumento de las producciones. Me sigo. Una cosa, es que nosotros Claro. podríamos pensar de que una tasa de crecimiento del 2% es baja, pero si ese país lo sigue manteniendo de forma constante, como usted lo dice, o sea, podemos ver el caso de, no sé, de Reino Unido. Por ejemplo, en 1950 el PIB per cápita era de 10.000, pero para el 2011 ya ese PIB per cápita se había triplicado. Entonces, la cuestión aquí está en, aunque se tenga una tasa, una tasa de crecimiento baja, la cuestión es mantener esa tasa de crecimiento para que al final del año, pues, perdón, para que al final del periodo analizado, pues, la diferencia entre estos países se vea reducida. Exacto. ¿Le pasamos a la que sigue? Sí, sí. Diga usted, esa es la que sigue, ¿no? Sí. Bueno, es esta, perdón. Does money lead to happiness? Ok. Pues el dinero conduce a la felicidad. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la satisfacción de la vida y el ingreso por persona. En el eje de las ordenadas tenemos el promedio de la satisfacción de la vida, pues es un indicador. Y en el eje de las abscisas tenemos la producción por persona, paridad de poder adquisitivo, que ya los vimos en los precios de paridad de poder adquisitivo, que consiste en utilizar precios comunes para todos los países analizados. Y pues estos precios son del año 2006. Entonces, no sé para cuántos países sea esto. No lo detalla, ¿no? Bueno, entonces cada uno de estos puntos de la gráfica representan un país. Tenemos tanto países en desarrollo, tenemos economías emergentes, economías desarrolladas, y pues claramente en la gráfica nosotros vemos que existe una correlación positiva entre el Producto Interno Bruto por persona y cuán satisfechos están esas personas de esos países con su nivel de vida. Entonces, la correlación hace referencia a la asociación entre las variables. Vemos que esta correlación es positiva, un incremento del Producto Interno Bruto, pues se traduce en una mayor satisfacción de la vida de las personas o de la población de estos países. Por ejemplo, vemos que los países desarrollados, están Dinamarca, Suiza, Canadá, Irlanda, Reino Unido, son los países que tienen un mayor Producto Interno Bruto per cápita, pero también son los países que cuya población se encuentra más satisfecha con su vida. Entonces, en cierta parte podríamos considerar de que, o sea, efectivamente, el dinero influye en el nivel de vida de las personas porque, pues, obviamente van a poder comprar más alimentos, van a tener más acceso a bienes y servicios. Pues también aquí interviene una cuestión
que se denomina como emocional, un factor emocional. Entonces, podemos ver que efectivamente en esa gráfica nosotros podemos apreciar de que los países, la población de los países ricos se encuentra más satisfecho con su nivel de vida, precisamente por el mayor Producto Interno Bruto. Y en las escalas más bajas tenemos a los países pues de África, tenemos, bueno, veo países de África, de Asia, Nepal, Bangladesh, pues sí, países principalmente de África y de Asia. Entonces, nosotros interpretamos eso de que estos países, como tienen un Producto Interno Bruto mucho más bajo, eh, pues, su, pues su población se encuentra menos satisfecha con su nivel de vida, porque sabemos que, bueno, en África existen personas que ni siquiera tienen acceso a agua, no tienen acceso a educación, no tienen acceso, creo que hasta a internet, o sea, sería un lujo para ellos. Entonces, obviamente estas personas, al no tener acceso a estos servicios que para nosotros es básico, pero para ellos sería un lujo. Entonces, obviamente no van a sentir satisfacción con el nivel de vida en relación con personas pobres de otros países. Entonces, aquí nosotros también podemos hacer ese contraste de cómo se encuentran las condiciones de vida de estas personas pobres en comparación con otros países. Y aquí se presenta la paradoja de Esrolin, que dice que una vez que están satisfechas las necesidades básicas, un incremento del producto por persona no incrementa la felicidad. Es decir, llega a un nivel a partir del cual ya el incremento del producto per cápita no tiene influencia, no tiene efecto en el nivel, en la felicidad o en el nivel de vida de las personas, porque precisamente ya se encuentran satisfechas sus necesidades básicas, que son las necesidades esenciales para todas las personas. Entonces, aquí nos dice también que es el nivel de ingreso relativo con respecto a otras personas en lugar del nivel absoluto en el que en realidad importa. Es decir, eh, no sé, o sea, en qué lugar estoy yo en comparación con otras personas de mi país, o sea, o de otros países analizados, y no tanto el nivel absoluto de mi ingreso per cápita que yo tenga. No sé si Eso la verdad es malísima onda, ¿no? O sea que lo que te importa es si estás mejor que los demás, en vez de si estás mejor. Pero bueno, algo se ha de desprender ahí de filosofía de la vida. ¿Pasamos a la que sigue? okay. Pero y tener beca es mejor que no tener beca, eso sí. Pues sí, me comparo con los Cuéntales que no esto, tienen Cindy. beca. Sí, claro, cuéntales este, Cindy. Estamos ya cerca. Ok, espera. Ok, la tasa de crecimiento, bueno, el crecimiento en los países ricos desde 1950. La tasa de crecimiento del Producto per cápita por persona desde 1950 en relación al Producto Interno Bruto por persona en 1950. Es decir, en el eje de las abscisas, perdón, en el eje de las ordenadas, nosotros encontramos la tasa a la que han venido creciendo estos países desde 1950 hasta 2011, creo que digan datos, sí, hasta el 2011. Y en el caso de las ejes, perdón, desde 1960, porque en ese caso desde 1950 los datos estaban incompletos, si no mal recuerdo lo que decía en el libro. Entonces, en el eje de las abscisas, nosotros encontramos el Producto Interno Bruto en 1950, es decir, el nivel de esta variable en el cual empezaron estos países. Entonces, nosotros podemos observar de que los países bajo nivel de ingreso per cápita, que era aproximadamente unos $2.500, ha tenido un rápido crecimiento económico del Producto Interno Bruto per cápita. Mientras que los países, por ejemplo, de Reino Unido, que empezaron con con un Producto Interno Bruto de $10.000 aproximadamente, su tasa ha sido menor. Entonces, aquí nosotros podemos observar que los países con más bajos niveles del producto por persona en 1950 han crecido por lo general mucho más rápido. Pero esto es solamente para los países que estamos analizando, para países como Japón, Alemania,
Grecia, Turquía, Reino Unido, Nueva Zelanda. Porque si Ahorita nosotros... vemos, quizá viene la siguiente lámina, me late. Ajá, Si sí, quieren, sí, antes sí. de que pasemos a esa, en las canciones infantiles mexicanas hay uno que es A la víbora de la mar, que dice que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Esta gráfica dice lo contrario. Dice que los de adelante, los que estaban más ricos en 1960, corren menos rápido que los que estaban atrás. Entonces, justo al revés de la víbora de la mar, es mar de la víbora, si quieren, que converge. Mientras más pobre eras, tienes chance de adquirir tecnología, copiarla, etcétera, de los otros. Entonces, ahí es donde sale la teoría de la convergencia. Los países más pobres, los que estaban aquí, más o menos, son los que crecen mucho más rápido que los ricos que estaban acá. O sea, al final, la idea es que va a haber una convergencia, o sea, una semejanza en los niveles de vida, en los niveles de ingreso de los países, pero como bien dijo, fue Cindy. Escógete a alguien, Cindy, para que nos lea esta gráfica, esta lámina, perdón. Nos vamos a pasar unos 10, 15 minutos. Síguete. Viviana, que está a la vista. Viviana, estás a la vista, si quieres. Hola, sí. Órale. Dice, Viviana Ángeles, órale. sí, desde el fin del Imperio Romano, Ajá. desde el año 1500, Europa ha caído en una trampa maltusiana. Era maltusiana con Estancamiento. el estancamiento del PIB por persona, porque los trabajadores estaban en agricultura con un poco de progreso en la tecnología. Antes de 1500, el crecimiento del PIB por persona se ha tornado positivo, pero ha permanecido pequeño. Desde 1820 a 1950, Estados Unidos ha permanecido, ha crecido desde un 1.5 por año por persona. Por año. No, por año. Y luego dice que el crecimiento ha crecido desde 1950. Solamente quería destacar algo con respecto a la lámina anterior. Si la pueden mover, por favor. Ok. No, pues, o sea, quería destacar como muy bien, usted lo dice. La anterior, por favor. ¿La muevo para atrás o para adelante? ¿Para acá? Atrás. Para atrás, órale. Perdón. Ahí está. Ok. Pues sí, de aquí nosotros podemos derivar, bueno, hay una teoría que dice, como dijo el doctor, la teoría de la convergencia. En realidad, si no mal recuerdo, era la hipótesis de Gershengrove. No sé si recuerda esa hipótesis, de que los países más pobres, esa teoría dice que los países más pobres, pues con el transcurrir del tiempo, pueden alcanzar las economías más ricas. ¿Y por qué sale esta teoría? Porque dicen que los países más pobres, si nosotros analizamos el crecimiento en base a los modelos neoclásicos, pues los países más pobres tendrían una productividad marginal del capital mucho más grande que los países ricos. Entonces, al tener una productividad marginal del capital mucho más grande, esto permitiría de que los países pobres crezcan a una tasa de crecimiento mucho mayor que el de los países ricos, porque los países ricos ya estarían cerca de su estado estacionario. Eso es lo que vamos a ver más adelante en los otros capítulos. Entonces, cuando los países están cerca de su estado estacionario, pues ya las tasas de crecimiento van a ser mucho menores. Entonces, esto va a permitir de que a la larga los países pobres converjan con los países ricos. Bueno, esta solamente es una teoría. Ya vamos a ver que los datos, o sea, no muestran una clara evidencia de esto. ¿Ya le pasó? Sí, por favor. Ya ves, Cindy, primero dices que no le pase, luego dices que le pase. No, es que... Ay, Dios nuestro Señor. En esa gráfica... Te estoy molestando. Órale, aquí está el otro.
No, era la otra, por favor. ¿A la de antes? Es que esta otra la vez. acabó de leer Viviana. Entonces, No, ¿a cuál quieres que vaya? la otra, por favor, la siguiente. La otra es a la siguiente, o sea, esta. Es correcto. Esa es la gráfica. Órale. Sí, tiene razón. Entonces, bueno, en esta lámina se decían de que al final del Imperio Romano, Europa estuvo atrapada en una era malthusiana. Aquí cabe destacar de que Thomas Robert Malthus en el siglo XVIII, sí, en el siglo XVIII, él lo que sostenía en su estudio, era que la población en Europa crecía de forma geométrica, mientras que la producción crecía de forma aritmética. Por ejemplo, la producción crecía en un año 1, en otro año 2, en otro año 3, en otro año 4, mientras que la población crecía en un año 2, en otro año 4, en otro año 6. Entonces, ese crecimiento claramente deja en evidencia que la población está creciendo mucho más deprisa que la producción. Entonces, en su libro, se denomina Ensayo sobre el principio de la población, que fue publicado de forma anónima en 1798, él menciona todo esto. Él realiza su estudio en base al contexto de aquel entonces. Y él decía que al respecto había que impedir de que la población crezca más deprisa que la producción. Es decir, que no haya más población de la que realmente puede tener accesos a los alimentos. Y al respecto mencionaba de que existían dos tipos de frenos. Un freno que se denominaban frenos positivos, es decir, que la población podía parar de crecer a través del incremento de la tasa de mortalidad, por ejemplo, de las guerras, de la peste, de la hambruna, y otros frenos que se denominaba preventivo, a través de la reducción de las tasas de natalidad. Es decir, por ejemplo, de que aquella población que no tenía los recursos económicos para poder sustentar a una familia, a un niño, entonces debería abstenerse de casarse. Solamente quería mencionar eso. Órale, de todos modos, absténganse de casarse el tiempo que puedan y sobre todo de embarazarse o de tener niños. Ok, le seguimos. Es un desastre eso. Seguimos. Por esta parte es justo lo que estábamos diciendo, que una vez que ya metes a todo el mundo entero a la OECD, África y Asia, pues esto de la convergencia pues era bonita idea, pero nada que ver. O sea, acá ya tenemos que ahora sí regresamos a la víbora de la mar. Los muy pobres se quedan atrás. Estos que eran pobres al principio incluso caen, o sea, pierden en PIB per cápita, imagínense. O sea, el nivel de vida de estos señores en 1900, ¿qué será? Esto es de 1960, no sé, 1980, no sé cuánto. O más al 2000 y pico. Estos países vieron deteriorarse año tras año en promedio su nivel de vida. Y si hay uno que otro pobre que sí, ves, si le quitas los cuadritos azules, todos los países pobres ya no cumplen esta historia de la relación entre entre el crecimiento, la convergencia que le llamamos. Le llaman luego en economía convergencia alfa, convergencia beta, pero eso lo veremos después. Síntesis, perdón, síguele, Cindy. Órale. No, pues, o sea, sí, aquí en esta gráfica en la que usted expone. La que te acabo de quitar, ¿verdad? Sí. Órale, Pues nosotros anteriormente habíamos visto de que, por ejemplo, Japón era un claro ejemplo de convergencia porque inició con un PIB per cápita bajo. Pero en el caso, por ejemplo, de países de África, vemos que iniciaron con un PIB per cápita bajo, pero su tasa de crecimiento no ha sido alta. Por ejemplo, en el caso de estos que están bajo de la línea cero, han tenido una tasa de crecimiento negativa, es decir, que actualmente, por ejemplo, esto es para 2011, 1960-2011, el PIB per cápita de estos países en 2011 era menor que el PIB per cápita en 1960 en términos de paridad de poder adquisitivo. Entonces, allí no se muestra una clara convergencia que predice la teoría. Entonces, esto no es cierto para todos los países. Aquí hay un libro, bueno, a mí me encanta ese libro, que explica sobre el caso de los países de África, por qué los países de África no han tenido esa convergencia, precisamente porque ha habido muchos conflictos internos y externos, es el de por qué fracasan los países. Bueno, ese libro explica... Robinson y Acemoglu. Sí, ¿no? Exacto.
Ujú. Eso. Entonces, no sé si quieren adentrarse mucho más a esta situación, podrían leer ese libro. Yo les recomiendo también, aparte, los de Roderick, Daniel Roderick. Dice muchos países o muchas recetas, muchos países. Bueno, les hacemos una bibliografía si quieren y luego sí comentaremos. A lo mejor en junio, si sigue esta danza, hacemos un seminario de esa historia. Les paso a lo que sigue, ¿te parece, Cindy? Ok, sí. 1, 2, 3. Si alguien quiere leer esto, con mucho gusto. Alguien que no haya salido. Órale. Sobre todo que no haya salido del chat. Fabiola Rosales. Fabiola. Parece que se fue. ¿Ya se nos fue Fabiola? ¿Y te aplaudió antes o no? No sé. Que la canción. A ver. Pablo León. ¿Estás por allí? ¿Estás por ahí, Pablo León? No, pues ya se fueron todos. ¿Ya se fueron todos? ¿Ya nos dejaron a volar? Si quieren, yo A les ver. puedo ayudar. Oye, sí, Andrea. ya nos sentimos muy abandonados. Ok. Para los países de la OCDE hay una clara evidencia de convergencia. La convergencia también es visible para varios países asiáticos, especialmente aquellos con tasas de crecimiento altas, llamados los 4 tigres: Singapur, Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. La mayoría de los países africanos eran muy pobres en 1960. Ay, esperen, me tapa. Y algunos de ellos tenían tasas negativas. No, ¿No crecimiento tenían o sí negativo tenían? de Sí. producción por persona entre 1960 y 2011, debido en parte a a conflictos internos y externos. Andrea, Estupendo. ¿qué es ese grupo? ¿Cuál grupo? OSD. OCDE. Los países de la OCDE. ¿Qué significa? Pues es una organización que ¿Cómo se llama? ayuda como en ¿Organización el de qué? desarrollo de los países, ¿no? Perfecto, sí. Búscalo luego ¿cómo se llama? En Google para que sepas se dice OSD o OCDE. De hecho, en español es OCDE. OCDE. Ajá. La dirige un mexicano, Ángel Gurría. Por cierto, México pertenece ahí. Entonces, a veces se le llama el Club de Ricos, aunque ya de repente aceptan a pobres como nosotros. Está Chile, no me acuerdo qué otro. Le paso a la siguiente, ¿les parece? Vale. Este era como el resumen. Este es buenísimo. Queridísima Cindy. Ok. Bueno, Esta producción de como Regresamos a economía de veras, ¿no? Sí, pues aquí sí estaba, bueno. Nosotros habíamos mencionado de que la producción dependía principalmente del trabajo, pero obviamente la producción depende de muchísimas cosas, entonces nosotros vamos ampliando el modelo para adaptarlo mucho más a la realidad. Entonces ahora suponemos de que la producción no solamente depende del capital, perdón, del trabajo, sino también del stock de capital. Cabe destacar de que esta es una función en términos agregados, es decir, a nivel pues país, para es una suma de empresas. Nos dice aquí que la producción está en función del stock de capital agregado y del empleo agregado. Ok, esta función dice que depende del estado de la tecnología, pero eso más adelante lo vamos a ver. Uno de los supuestos básicos de esta función de producción, bueno, los modelos de crecimiento económico toman su auge con el modelo elaborado por Robert Solow, déjenme buscar el nombre, aquí está, 1956, A Contribution to the Theory of Economic Growth, que fue publicado en 1956. Entonces, a partir de allí comienza el auge de los modelos de crecimiento económico, tanto endógenos como
Pues aquí se asume de que, en este modelo de Solow, se asume que el progreso tecnológico es exógeno, es decir, que el progreso tecnológico no Si está, quieren, Cindy, no está adelantando nada mucho. más, espérate, sí, déjame nada más si quieres bajarle la velocidad un poquito. Seguimos teniendo 40 alumnos, así que si están de acuerdo le podemos dar unos minutos más y podemos acabar el capítulo. Nos faltan, en términos de libro nos faltan 2 hojas, en términos de láminas nos faltan como 3. Entonces, si somos 40, les pido por favor paciencia y perdón, se me cayó la red. Déjenme regresar a lo que está diciendo Cindy en términos de muy pedestre, es el Volkswagen, es la cosa más fácil en términos de funciones de largo plazo. Nosotros antes hablábamos que el PIB estaba determinado por la demanda, ¿se acuerdan? No, nunca salía ni la K ni la N. Entonces ahora tenemos, aquí hay un PIB, que es la Y, dice que es una función, F de paréntesis, ¿de qué cosas? De la cantidad de capital que tengamos y de la cantidad de trabajo que tengamos. No sabemos si exportamos, si hay inversión privada, pública, si hay gobierno, si el consumo es alto o bajo, si es un país lleno de narcos, ni idea. Lo único que sabemos es que en el largo plazo la producción depende de cuánto capital tenemos y cuánto trabajo tenemos. Pero dice, ojo, como vieron ustedes en las gráficas anteriores, no nada más es el capital y no nada más es el trabajo. Se dice, pues vamos a depender también de la tecnología. Es distinto a una isla como Inglaterra o una isla como las Malvinas. Entonces, la manera más fácil es pensar que existe una cosa que se llama la tecnología. La tecnología la voy a considerar como una variable X. Multiplica el capital y multiplica la N. Y va a haber varios supuestos sobre la tecnología. La tecnología es tal, para poderla medir no es nada fácil, pero lo que dicen los economistas dicen, mira, ¿qué pasaría si yo duplico la planta de tamaño? ¿Mi producto se duplicaría? ¿Mi producto más que se duplicaría? ¿O mi producto apenas crecería un 50%? Entonces dicen, el primer parámetro en el que nos vamos a fijar es, si yo duplico la planta de tamaño, imagínense que esta X es un 2. Yo tengo arriba un capital y un trabajo. Y ahora duplico el capital y duplico el trabajo. O sea, pongo una planta del doble de tamaño, con el doble de máquinas, con el doble de trabajadores. El supuesto de rendimientos constantes a escala quiere decir que si multiplicas todos tus insumos por 2, todos tus factores por 2, pues la producción se multiplica por 2. Sería casi lo más lógico. Y dices, bueno, pongo 2 plantas igualitas una junto a la otra y tengo yo ya rendimientos constantes a escala en el sentido pues que duplico mi producto. Pero ¿de veras duplicas el producto siempre? Hay gente que te diría, oye, yo no necesito tener 2 administradores para 2 plantas igualitas, no necesito tener 2 contadores, no necesito tener 2 sistemas de publicidad distintos, etc. Entonces, capaz que si yo duplico la planta, tengo una cosa que se llama increasing. Aquí dice decreasing, que esto está mal. Este punto aquí debe ser increasing returns to capital. Bueno, no, perdón. Antes de eso, ahorita me regreso, podemos tener rendimientos constantes a escala o rendimientos crecientes a escala o rendimientos decrecientes a escala. Puede ser, si yo la multipliqué por 2, esta X son 2, capaz que me da 3 aquí, 4. Entonces serían rendimientos crecientes a escala o rendimientos decrecientes a escala. Eso lo van a tener ahí atrás en su cabeza, pero ahora nos dice que la función esta que estamos poniendo acá, dice que son rendimientos constantes a escala, como Cindy se había adelantado hablando del modelo de Solow, pero dice que hay esta historia, que si yo multiplico las dos cosas por 2, el producto se multiplica por 2. Pero si solamente incremento el capital, pues al final va a haber rendimientos decrecientes al capital. Si solamente incremento el número de empleados, pues al final también va a haber rendimientos decrecientes. Acuérdense, rendimientos decrecientes quiere decir que el primer trabajador, pues me trae 10 canastas más, el segundo me trae 9, me trae 8, entonces siempre están trayendo más producto, pero en menor proporción. O sea, rendimientos, esto que dice rendimientos constantes a escala, es que si yo multiplico a los 2 por 10, por 20, lo que sea, los dos factores, eso va a multiplicar la producción por ese mismo. Lo multiplico por 3, da por 3. Pero eso quiere decir que, ojo, hay que incrementar los dos factores en la misma proporción. Si nada más incremento mucho más el capital, pues no va a haber obreros suficientes para que jalen las máquinas, o puede ser al revés. Si meto y meto trabajadores, pues de repente ya no hay tornos suficientes o herramientas suficientes. Ese es el supuesto básico en el que vamos a aproximar esta teoría del
crecimiento económico. O sea, depende solamente de la oferta, es decir, de los insumos, no hay nada, no hay C más I más G más toda esa danza, eso no está actuando en el largo plazo, depende solamente de nuestra dotación de factores, le dicen los trabajadores, los economistas. Ahora se nos va la producción la función de producción que teníamos allá arriba, que era Y igual a FK entre N. Lo que está haciendo el autor ahora es dividir entre N. En vez de fijarse en la producción, se va a fijar, en vez de fijarse en el PIB, se va a fijar en Y entre N. ¿Qué cosa es Y entre N? Y es el producto, N, vamos a suponer que son los trabajadores. Entonces, ¿qué nos queda? Tenemos una función de productividad. Este es el producto por trabajador, pues depende de la cantidad de capital por trabajador. Bueno, N entre N está un 1. Y entonces, en vez de tener una función de 2 variables, vamos a tener una función nueva que es de una sola variable, que es la función. La productividad depende ahora de la dotación capital-trabajo. Como dice aquí, incrementos en la unidad de capital por trabajador, o sea, una red 6G, 10G o algo así, en vez de la que se me cayó a mí. Entonces vamos a tener movimientos a lo largo de la función de producción. Movimientos en cambios en el estado de la tecnología van a ser cambios en la función de producción. Y aquí está, esta es una función de producción. Esta es la representación gráfica de la figura que hicimos antes, de la ecuación que pusimos antes. Miren, la ecuación era esta. Perdón, primero partimos de esta, Y igual a FKN, ¿ok? Ahora, supongo que puedo dividir entre N, cada uno de los elementos Y entre N, K entre N, N entre N, porque son rendimientos constantes a escala. Entonces, si K lo divido entre N y N lo divido entre N, pues la producción se divide entre N. Eso quiere decir rendimientos constantes a escala. Le bajé la escala de producción, la dividí entre 10, entre 100, lo que quiera, y cada uno de los factores se dividió entre 10, entonces el producto se incrementó entre 10. Y lo que nos está diciendo ahora es, ¿cómo la interpretamos? Dice que si aumenta K entre N, vamos a tener movimientos a lo largo de la función de producción. Pero puede ser que que la F sea la que cambie, que sea Fx cúbica, X a la tercera, etc. Y dice, el crecimiento va a venir de 2 maneras. Uno es la acumulación de capital, como en sus textos de economía política, porque puede ser esto lo vamos a ver después que es el ahorro, o el progreso tecnológico. Acumulación de capital es más máquinas por trabajador, progreso tecnológico es esta F que a lo mejor lo multiplica por 10, por 100 o lo que quiera. Y aquí está la gráfica. El producto por trabajador va a depender de la relación capital-trabajo, pero ¿se acuerdan que dijimos si aumenta más uno que el otro? Son rendimientos decrecientes. Si aumenta la relación más capital por trabajo, pues el producto por trabajo no va a aumentar en la misma proporción. Esta es la función típica. Si aumento la relación capital-trabajo, me muevo a lo largo de esto. Si la bajo, pero si yo mejorara de tecnología, esto es lo que tenemos. De repente hubo un cambio tecnológico, pasamos de la máquina de vapor a otras cosas, lo que quieran, o de un tipo de teléfono celular de antes a estas cosas que son mucho más rápidas. Entonces, de aquí a acá, de FK a esta, hay un cambio tecnológico. Si nos movemos aquí, son movimientos cambios en la relación capital-trabajo. Puedes tener las dos cosas, puede ser que estás acumulando capital-trabajo, hay una revolución tecnológica, o somos como los japoneses tiempo atrás, les logramos copiar la tecnología a los gringos, ojalá, entonces, ¡pum!, nos subimos, estamos en otra curva. Esta es nuestra función de producción, que quizá ustedes se acuerdan de los primeros cursos de macro que vieron, el primer curso de introducción a la economía, sería la frontera de posibilidades de producción en cierto sentido. Con este capital por trabajo puedo tener esta producción por trabajo. Y quién sabe qué le pasó a esto. ¿Sí está claro? Esa es la última lámina. ¿Alguna duda al respecto de estas 3? ¿Se entiende cómo se pasa? Todo el rollo que nos echamos al principio fue que el crecimiento va a depender del número de personas y del capital que tiene. Y luego le metimos que, bueno, pues la tecnología. Los puedes mezclar de manera diferente. Vimos que hay un supuesto básico. El primero es que la función de producción es constante en términos de sus rendimientos a escala. A escala, piensen, no sé si alguna vez hicieron modelitos o maquetas o algo así, dice escala 1 a 1, los mapas dicen escala 1 a 10,000. Aquí dice, esta función de producción dice, si cambiamos la escala de la planta, si multiplicamos el capital por 10 y el trabajo por 10,
el producto se multiplica por 10. Si lo multiplicamos por 5, se multiplica por 5. Si lo multiplicamos por 0.5, por 0.5. Esto se llama rendimientos constantes de escala. Es que si multiplico los factores de aquí adentro por un mismo número, imagínense que hubieran puesto tierra también, podemos poner la tierra también ahí. Quiere decir, si lo multiplico, todo lo duplico, el producto se duplica. Tiene un supuesto implícito ahí, es que, bueno, para que todo se duplique, si nada más aumento el capital, pues no se va a duplicar todo. Si nada más aumento el trabajo, no se va a duplicar. Esta función implícitamente dice que si mantienes un factor constante y amplías el otro, va a haber rendimientos decrecientes. Aumentas la producción, pero cada vez menos. Aprovechando que se puede multiplicar la X, lo que hicimos acá es dividir entre n. Antes había K y N, ahora dimos N entre N. K entre N, sacas N como factor común si quieres y te queda Y entre N. La gran ventaja de este truco es que aquí teníamos dos variables y una más. Dos exógenas y una endógena. Ahora, en vez de enfocarme en la Y, me enfoco en el producto por trabajador o en el PIB per cápita si quieren. Entonces nos queda, ¿qué es lo que va a quedar ahora? Un supuesto que si aumento K entre N, si subo la relación de capital, pues voy a subir la productividad. Pero si cambia la tecnología, voy a subirla todavía más. Entonces nos dice, si lo graficamos, fíjense de aquí, de A a B a C a D, suponemos que es más o menos la misma distancia. Si paso la relación capital-trabajo de acá a acá, de A a B, pues sube de A a B', un montón. Si la paso de D a C, que parece todavía una relación más fuerte, mucho más intensa de capital, una maquinarización de la fábrica, pues aquí ya no pasamos toda esta cantidad, sino lo aumentamos un poquito. Sí aumentó la productividad. No es como la selección mexicana, sí aumentó, mete más goles y todo. Acá de C a D, que es más o menos una distancia de A a B, pues más capital por trabajador, pues aquí ya fue bien poquito el aumento. Para poder aumentar más el producto por capital, pues, perdón, el producto por trabajador, pues tendremos que irnos a una revolución tecnológica, un cambio en la tecnología, en el estado del arte. Y aquí ya, es decir, a cualquier relación capital-producto, tenemos una productividad mayor. ¿Qué economía es más avanzada tecnológicamente? ¿Esta o esta? Mi querido Alexis. ¿Cuál tiene una tecnología más sofisticada? Podríamos pensar. Se desplaza hacia arriba. La que Tiene está arriba, ¿verdad? Trofe. Ajá. Exacto. Bueno, queridísimos, es algo que Cindy quiera aportar algo. Si no tienen de tarea, los ejercicios, este es un capítulo 10, tienen de tarea los ejercicios pares. Ahora, como nos quedan relativamente pocas clases, les pido que los hagan para este viernes los pares. El capítulo 11 lo vamos a ver el jueves. ¿Alguna cosa, Cindy? Sí, yo sí quería. Por favor. Pues este es el modelo de crecimiento básico, o sea, el que va a servir para analizar muchísimos otros modelos que van a tener más modelos para volverse locos. En este modelo de crecimiento básico se asume rendimientos constantes de escalas, pero hay otros modelos de crecimiento que asumen rendimientos crecientes, que asumen rendimientos decrecientes. ¿Puede poner la gráfica anterior, por favor? Cindy, ya ves, luego las quito y te enojas. Ahora las pongo. ¿Ya ven? La anterior. Esa. En esta gráfica nosotros podemos observar por qué este modelo de crecimiento asume que hay convergencia económica. Porque, por ejemplo, los países pobres se encuentran en el punto A, tienen un capital por trabajador muy bajo. Entonces, a lo largo del tiempo, los países van a pasar desde el punto A al punto D, pero conforme pasan hacia ese punto, podemos ver que en el eje de las Y, los países están creciendo a tasas muy rápidas. Si nosotros asumimos esa convergencia económica, como por ejemplo una carrera, países ricos se encontrarían en el punto D, es decir, estarían cerca de la meta, pero ellos están corriendo cada vez más lento. Pero los países A, que están mucho más lejos de la meta, están corriendo mucho más deprisa. Entonces, al final del tiempo, este modelo asume de que los países pobres van a alcanzar a los países ricos, pero hay convergencia económica en este modelo de crecimiento desarrollado por Solow, precisamente por este supuesto principal, porque Solow asumen que hay rendimiento decreciente del capital. Pero hay otros modelos que eliminan ese supuesto y ya la convergencia no existe. Eso se va a ver mucho más después, adelante.
¿Adelante o atrás? No, Le o sea, pongo. eso de la eliminación de este supuesto y la no convergencia se va a ver en otros modelos. No sé si... Ok. ¿Verdad que ya me estaba regañando Cindy Aranza? Primero que le pase las láminas para atrás y para adelante. Renata no está tampoco. Hola, sí Renata, estoy, sí estoy. pero ¿no sentiste que me estaba regañando Cindy, Renata? Ah, Yo eso sentí, ¿eh? Como ya tiene beca, el mundo es bien distinto, ¿eh? El capitalismo rampante y el neoliberalismo que quiere acabar Andrés Manuel, lo sentimos aquí en el aula, en el Zoom, lo veo, lo vivo. Pero bueno, ni modo, si tienen suerte se encontrarán una colega como Cindy. Jóvenes, nos vemos el jueves. Cindy, te marco al rato para tu tesis. Ujú. Ok. ¿Alguna duda? Héctor, ¿alguien más? ¿Todos están bien? Ujú. Quien sea que haya llegado tarde, si alguien llegó tarde, les narro muy rápido lo que dijimos al principio. La facultad, todos los directores están mandando una carta al Consejo Técnico de la UNAM para decir que los que estuvieron dando clases, como ustedes y nosotros, tienen derecho a tener examen a fin de mayo, primera semana de junio o fin de mayo, y esas calificaciones serán oficiales. Entonces, su tiempo está, quiero creer que bien invertido. Vamos a acabar la parte de crecimiento a largo plazo, les vamos a hacer examen en la última semana de mayo, primera de junio, y luego les ofreceremos seguir con más cosas. Acabamos largo plazo y si nos da tiempo meteremos un par de capítulos de comercio internacional. Les aseguro que la última intención de Cindy y mía es que reprueben con lo que han estado participando ahora. La verdad es que estamos muy contentos. Y bueno, hagan todos los ejercicios, ¿ok? Por lo pronto los pares para el jueves y el jueves vemos el capítulo 11. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, los invito también. No, profe, Órale, cuéntame. nada más rápido. Aquí asumimos que el capital, o sea, los incrementos de capital no desplazan a la fuerza de trabajo. En K entre N, cuando K entre N no es que la desplacen, o sea, no estamos suponiendo que la fuerza de trabajo está plenamente utilizada. Excelente pregunta, de hecho. Estamos suponiendo que todo el capital se utiliza y toda la mano de obra se utiliza. O sea, aquí no estamos entrando en labor saving o como le quieras llamar. Ni tenemos máquinas ociosas, ni tenemos trabajadores que no estén trabajando. Cuando estás hablando de K entre N, la relación K entre N es por todos los trabajadores. Estamos suponiendo, si lo quieres poner así, pleno empleo. La pregunta es excelente y la verdad es que ahí abres todo un tema de discusión, porque aquí queda bien bonito. La tecnología siempre es una maravilla, ¿no? Porque todo el mundo está empleado. Entonces, cuando tienes un cambio tecnológico, pues lo único que tienes es mayor productividad, entonces todo el mundo produce más, y además supones que todo el mundo compra estos productos. Nosotros en los modelos anteriores, como tú bien recuerdas, pues tenemos los problemas de demanda efectiva, ¿no? De que si lo van a comprar, no lo van a comprar, si produces demasiado, ya más bien hay problemas o de inflación o de desempleo, etcétera. Aquí tu pregunta es estupenda, de veras que estupenda. ¿De veras el proceso tecnológico es tan bueno para todos? Te metiste a lo de empleo, ¿no? Pero también podríamos retomar el comentario que creo que hizo Cindy o alguien sobre el cambio sobre el clima. Aquí no estamos contando nada de los otros elementos del bienestar. La contaminación puede estar en el cielo, puede estar horrorosa, acá porque ya no tenemos ni que respirar, ni agua, ni nada. O también puede estar pésimamente distribuido el ingreso, o mucho mayor pobreza, o nada más estamos expulsando gente porque no son los migrantes que no queremos. O sea, es mucho más compleja la historia. Esta es la primera aproximación a cambio tecnológico y a crecimiento de largo plazo. ¿Vale? Es que aquí el trabajo se considera que está plenamente utilizado y el 1 implica que está dado. Solamente aquí este modelo se pretende analizar la influencia del capital por trabajador en la producción. Exacto. Sí, que resultara que metes más capital por trabajador, pero ahora tienes muchos menos trabajadores trabajando, sí. Entonces a lo mejor te ibas subías la curva, pero te regresabas porque tienes mucho menos trabajadores, ¿no? Pero aquí no lo puedes ver porque es producto por trabajador. Aquí lo único que sabes es el producto por toda la gente que trabaja. El producto global, pues aumenta si todos siguen trabajando. Si no siguieran trabajando, tienes que irte a otra curva que digamos que agarre producto por trabajador y aquí abajo podríamos poner producto total. Capaz que resulta que como en este nuevo
mundo tan tecnológico, la gente no está capacitada y pues vamos a tener un producto menor porque hay gente desempleada tecnológicamente. O sea, quieren trabajar, sus capacidades no les dan para pasar la puerta de la entrada. ¿Va? Termino diciéndoles que los martes y jueves a la mañana, de 9 a 10:30, hoy habló un economista estupendo de BBVA sobre las perspectivas de la economía mexicana. El jueves vamos a tener a Luis Ángel Monroy, que es profesor y estudiante de doctorado en Nueva York, y nos va a hablar, no sé, entonces también están invitados a eso. Les mando un abrazo fuerte y también les voy a mandar un link mañana. El Consejo Coordinador Empresarial va a hacer una sesión en la cual presentará los resultados de 3 mesas de trabajo que hicieron la semana pasada sobre qué es lo que tiene que hacer México para enfrentar la pandemia de mejor forma. A su servidor, como creo que les conté, hablar en la mesa inaugural sobre macroeconomía. Entonces, bueno, solo me están invitando otra vez. No a hablar, pero me dieron chance de pasarles la liga para que si mañana quieren meterse a eso. Son eventos que a veces parecen muy aburridos y pueden serlo, pero si ustedes lo tienen prendido y de repente ven algo que les atraiga, van a oír bueno, Salazar es el mero del Consejo Coordinador Empresarial, que es el grupo de más ricos de este país. Entonces, para que vean qué es lo que opinan, bueno, después de 3 días de sesiones con académicos, con banqueros, con empresarios y con gobernadores, vean qué piensa de todo eso. Y se ve que ya llegó el tren y nos va a aplastar a todos. Bueno, pues cuídense mucho. ¿Alguna otra cosa? No. Nada. Una lástima que Héctor Monreal no sea pariente de Monreal porque ya nos hubiera solucionado con Andrés Manuel todo, pero pues no. ¿Listo? Jóvenes, Ricardo, Brisa, Pablo, Jennifer, un gusto verles. Carla, Aldemar, Fernanda, Anaí. ¿Cuántas mujeres, por cierto? Irán, y Ale, Alan Gerardo. Pues bueno, cuídense mucho. Si se quieren ir saliendo, sálganse. Jimena, Fabiola, Azul, Abril, Roberto, Mayra. Muchas gracias por estar con nosotros. Y los felicito que las calificaciones sí van a contar. Ya que les ocupen la facultad será otra historia. Cuídense mucho. Gracias, profe. Nos vemos. Hombre, ustedes.